Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Tanto fracaso escolar, ¿no? 4 colegios. Todavía no había visto en mi vida a alguien que me quisiera, mis padres, pero yo era ciego para querer verlo, ¿no? O sea, el internado me sirvió para empeorar. De hecho, me acabaron echando del internado. Y claro, yo pensé, una de dos, o dejo que me destruyan completamente, o me hago peor que ellos, ¿no? Porque la droga es una rueda que está en cuesta hacia abajo, y que es que no va a parar, cada vez va a ir a más, cada vez va a ir a más. Y claro, yo me daba tanta pena a mí mismo de lo que yo era, que yo no quería seguir viviendo. O sea, yo he hecho cosas brutales por los sacerdotes. De hecho, a mí me sorprende que la Iglesia sepa lo que yo he hecho y mira lo que soy ahora mismo, ¿no? Y mi madre, viéndome tan incompleto, se me tiró a mis rodillas y me pidió que fuéramos a una parroquia. Y yo había visto muchos curas en mi vida, pero llego y de repente veo un cura feliz. Y de repente dice, hombre, el hijo de Amelia, no sé qué, no sé cuántos tal. Y me da un abrazo. Rompí. Soy Ramón, llevo 6 años de sacerdote, a punto del 7º, bueno, todavía queda, en octubre. Soy el segundo de 4 hermanos. Yo procedo de un pueblo cercano aquí, de Badía del Monte, pero ejerzo el ministerio desde hace 8 años, contando con el diaconado incluido, en esta parroquia, que es una parroquia que está situada en el sur de Madrid, en la diócesis de Getafe, en la localidad de Alcorcón. Hay una frase como muy redicha, ¿no?, que se suele decir de que uno no nace siendo cura, ¿no? Yo he escuchado muchos testimonios de sacerdote y uno dice, no, uno no nace siendo cura, y no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que uno nace siendo cura. Es verdad que nace no estando ordenado de cura, y por supuesto no habiendo recibido el sacramento, igual que uno no nace pues hijo de Dios, ¿no? Pues porque tiene que recibir el bautismo, ¿no? Pero uno nace ya en la concepción, en la mente de Dios, como su propio hijo, ¿no? En el deseo. Dios quiere, pues, ser tu padre, ¿no? Pues lo mismo pasa en mi vida, ¿no? Dios quería que yo fuera sacerdote, ¿no? Lo que pasa es que yo tardé mucho tiempo en escucharle. pero es verdad, pues, que yo eso sí lo he sentido siempre, ¿no? O sea, que por lo menos ahora sí que lo siento, ¿no? Y lo concibo y lo entiendo así, ¿no? Entiendo que Dios tenía una llamada para mí, ¿no? De hecho, pues de joven al revés, ¿no? No sentía este mara para nada, ¿no? Yo he tenido la suerte, como decía al principio, ¿no?, de tener pues una familia pues numerosa, ¿no? Éramos 4, mi madre hubiera querido tener muchos más, pero al final pues hubo problemas y no pudo tener más hijos, ¿no? Pero es verdad pues que eso es una suerte, ¿no? Mis hermanos yo no los veía como un don, sino como una desgracia, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo veía cómo Dios me había hecho mal, ¿no? Me había creado mal, porque yo de pequeño era un chaval feliz, pues que no había roto un plato, no me metía con nadie, pues era súper bueno. De hecho es el único momento de mi vida que puedo presumir, así que presumo de él, ¿no? Ya que puedo. Pero es verdad pues que había como un pesar en mi corazón, ¿no? Y eran mis propios hermanos, que eran igual de, mucho más buenos que yo, pero eran inteligentes, guapos, divertidos, sociables, deportistas, y yo no tenía nada de eso, ¿no? De hecho, el complejo más grande que he tenido yo en mi vida es los estudios, ¿no? Mis hermanos eran todos de notazas y yo era de suspensos, ¿no? Y eso a mí me hacía
o sea, me hacía muchísimo sufrir. De hecho, era lo que más me hacía sufrir, ¿no? El ver la poca inteligencia que yo tenía, el ver que no era capaz de enfrentarme contra los exámenes, los estudios, y luego la gran timidez que yo tenía. Yo era bajito, gordito, encima súper tímido, encima se me daba súper mal el deporte, o sea, como que veía a mis hermanos revestidos de dones y decía, joder, conmigo lo has hecho mal, Señor, conmigo lo has hecho mal, ¿no? O sea, tardé tal vez un tiempo en decir estas cosas a Dios, ¿no? Porque al principio, pues el Señor al revés, era mi amigo, ¿no? Y así me había enseñado mi madre a tratarle, y así yo quería tratarle, ¿no? Y así veía que él me trataba. Pero este complejo pues se iba creando cada vez más grande, también un poco por sentirme solo, ¿no? En casa al revés, me sentía súper lleno, ¿no? Sentía que tenía muchísimo, ¿no? Pero a la vez sentía pues que mis hermanos pues traían sus amigos a casa, yo no tenía con quién compartir, ¿no? Y luego pues hubo muchos sucesos, ¿no? Pequeños sucesos que fueron muy determinantes, ¿no? Uno de ellos tal vez el más determinante, ¿no? Entró un chaval, éramos todavía enanos, no tendría yo más de 7, 8 años, no me acuerdo, ¿no? Pero entonces un chaval que tampoco se daba muy bien el deporte. Y bueno, pues empezamos a hablar de cosas que nos gustaban, yo qué sé, de videojuegos, lo que fuera, ¿no? Empezamos a tener mucha amistad. Era un chaval con muchos problemas. Creo recordar, porque ya es hace muchísimos años, que pues sus padres habían sufrido pues varios divorcios. Él tenía pues creo que un padrastro que además, si no recuerdo mal, también como que le pegaba, o sea que era un chaval pobrecillo, o sea que es que encima había sufrido lo indecible, ¿no? Pues era un chaval que se aprovechaba de mí, ¿no? Y claro, a mí en ese sentido como que me reventaba un poco, ¿no? Porque yo decía, joder, o sea, yo te estoy dando todo y lo que recibo de ti es esto. Pero como estaba tan ciego por el hecho de tener, yo en el fondo buscaba el afecto de los demás, ¿no? Y me rebajaba hasta donde hiciera falta porque alguien me quisiera, por ser alguien, ¿no? Por ser alguien, ¿no? Y entonces estaba ciego, no quería ver pues que este chaval pues en el fondo se aprovechaba de mí. De hecho, un día rompí un trabajo que tal vez para mí ahora mismo no es importante, pero para un niño de 7 años lo era, ¿no? Rompí un trabajo enorme de clase que llevábamos muchísimo tiempo haciendo y tal, no sé qué, y claro, me echó las culpas a mí, ¿no? Yo de hecho le defendí delante de la profesora diciendo este no ha sido y tal, y cuando todo el mundo me acusó a mí y me enteré de que era él el que me había acusado a mí, claro, el corazón se me partió en dos, ¿no? Me acuerdo que era súper chaval, pero me acuerdo que perfectamente ese día dejé de creer en Dios, ¿no? Porque dije, Señor, yo he seguido lo que tú me has dicho. Mamá me ha enseñado a que seguirte es amar al otro sin condiciones. Y lo he intentado, pero lo que recibo es que la gente no me habla, que la gente no le gusto, que la gente me pega, me insulta, y encima el chaval al que yo he dado mi corazón me hace esto, ¿no? Digo, pues no, mira, yo quiero ser egoísta. Yo quiero ser como el mundo me dice, ¿no? Sé que tal vez pueden parecer razonamientos como demasiado elevados para un niño de 7 años, pero de verdad que siento que lo que os estoy contando es así. O sea, que es que yo en ese momento sentí, tal vez no con las mismas palabras con las que la expreso hoy con 33 años, pero sentí todo esto en ese momento. De hecho, me acuerdo que estaba cercana a mi primera comunión y ya no había ilusión por recibir a Jesús, ¿no? Porque sentía o que Jesús no existía o que Jesús era un traidor, ¿no? Una de dos, ¿no? Y que a otros había revestido de una serie de oportunidades que a mí no me había dado, ¿no? Y por eso, pues empezó en mí una etapa muy egoísta, ¿no? Miraba solo por mí mismo, ¿no? Y también con mucho odio, ¿no? Como entendiendo que de los demás solo se podían sacar cosas, no que en el fondo se podía dar, ¿no? Yo tenía que rodearme de gente que me aportara algo, ¿no? No a la que yo pudiera aportar, ¿no? Entonces empecé a ser selectivo en las amistades, ¿no? En el sentido de que me empecé a juntar con la gente que fuera de mi clase. Y en ese momento, pues, me empezó a gustar el monopatín, el hip hop, el rap, el graffiti, todas estas cosas. De hecho, se me empezó a dar un poco bien todo este mundo, ¿no? Pero claro, este mundo también está rodeado muchas veces de muchos rostros, ¿no? De muchas caras, ¿no? En el fondo, yo creo que cuando uno entra a la adolescencia, como que uno se pone la careta de lo que uno espera ser, ¿no? Y de lo que uno no llega a ser. Por eso yo creo que la adolescencia es un momento en el que uno nunca se siente del todo saciado o nunca lleno, ¿no? Porque claro, tú eres otra persona, tú no eres esa persona. Entonces, por mucho que quieras darle a esas personas y la gente admire a esas personas, a esa persona que tú te has proyectado, nunca en el fondo
vas a sentirte querido porque tú no eres ese. Y eso es lo que a mí me pasaba. Yo cada vez era más esa persona que quería ser, pero en el fondo yo no era ese. O sea, por supuesto que esa apariencia la gente le tenía clarísima que yo era, que hacía creer a la gente que yo era esa persona. Pero yo en el fondo no era esa persona. Por eso, el buscar el amor ahí tampoco me sentía querido, ¿no? El buscar el afecto, el buscar ser entendido, ser comprendido, ser valorado, no me llenaba, ¿no? De hecho, los estudios iban igual de mal. Y pues superé esa timidez pues desde una agresividad, ¿no? Desde una agresividad pues con los compañeros, con tal, todo en el fondo un mundo de apariencias, ¿no? Un mundo de caretas, ¿no? Como esas películas en las que aparecen pues las típicas fiestas en las que todo el mundo se pone un disfraz, una careta, ¿no? Yo iba todo el día con el disfraz puesto, ¿no? Entonces era agobiante, admito que era agobiante, hasta que uno más o menos se acostumbra, es agobiante tener siempre que dar la talla, ¿no? Tener que ser siempre otro tipo de persona. En el fondo es una doble vida, ¿no? Una doble vida, porque en el fondo mi debilidad no podía ser comprendida por el mundo, mi debilidad era un problema para este mundo, ¿no? Para la gente que me rodeaba, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de causas hicieron que mis padres apostaran por un colegio religioso, ¿no? Viendo que ya me iba alejando, que todas estas cosas, ¿no? Y en el colegio religioso duré solo 3 meses, ¿no? Por 2 razones, ¿no? La primera, porque era un colegio religioso, eso me reventaba, ¿no? Y la segunda, porque era un colegio de pijos. Entonces era como todo lo contrario de lo que yo quería ser, ¿no? De hecho, me hace gracia, ¿no? Se lo digo muchas veces a la gente de la parroquia, ¿no? Odiaba los mocasines, ¿no? Me parecían los zapatos, y ahora los llevo todos los días, porque me parecen los zapatos más cómodos, pero me parecía como de una estructura, ¿no? Y yo en ese momento era como de todo tribus urbanas, ¿no? Y entonces estaban los pijos y no sé qué. O sea, en el fondo era un clasista, ¿no? Era un clasista porque no miraba el fondo de las personas, ¿no? Sino su apariencia, ¿no? Había entrado precisamente en lo que detestaba cuando era pequeño, ¿no? Había entrado en el mismo juego, ¿no? Y entonces eso como que me hizo cada vez más meterme en mí mismo, ¿no? Tener rencor, no quererme, ¿no? Cada vez me quería menos, pero a la vez pues seguía queriendo tener esta apariencia, ¿no? Y bueno, pues había un montón de problemas, pero entre ellos estaba pues el hecho de que no me llevaba con nadie, ¿no? Y de hecho todos los días era peleas con unos, peleas con otros. Pues es también un poco la época en la que pues también empecé a fumar, y entonces pues también como que eso me hacía como rodearme de compañías pues más peligrosas, ¿no? Luego también pues había como un odio muy grande hacia mis padres, ¿no? Entendía que mis padres no solo... De hecho, mis padres nunca me han exigido ninguna nota, es curioso, ¿no? Lo que yo me exigía no me lo exigían mis padres, ¿no? Pero entendía como que mis padres me habían llevado pues al infierno, y por eso les odiaba, ¿no? Les odiaba solo por ese hecho. Luego también había otro hecho en mí que me hacía como no valorar, ¿no? Y era pues el hecho de que había varios alumnos que eran muy cristianos, ¿no? Y como que querían acercarse a mí, ¿no? Querían ayudarme, me veían con problemas, y claro, a mí eso me reventaba aún más, ¿no? Me reventaba como que esa fachada como que fuera descubierta, ¿no? Como que en el fondo esa gente se diera cuenta, todo esto en segundo de eso, que es que también seguíamos siendo micos, ¿no? Estábamos estrenando la adolescencia, pues 13, 14 años, ¿no? Y sin embargo esos chavales eran capaces de ver más que yo, ¿no? Total, que pues pasaron muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas hubo 2 determinantes que hicieron que yo me fuera de ese colegio, vamos, que me echaran, ¿no? Y fue una, pues que todo este proceso os lo cuento muy, muy brevemente, ¿no? Pero yo cada vez iba alimentando más ira, más rencor dentro de mi corazón, ¿no? Entonces, pues hubo un día que odiaba todo tanto que se me fue la cabeza, ¿no? Cogí un bidón de gasolina, empecé a prenderlo por un pasillo y empezó a arder, no todo un edificio, pero sí parte de un edificio, ¿no? De hecho, tuvieron que venir los bomberos, ¿no? Y claro, era como acabar con eso, ¿no? Acabar con lo que yo odiaba, con lo que no conseguía, ¿no? Y luego otro chaval que
depositado una confianza grande en mí, me había dicho pues que por primera vez iba a poder comprar el regalo de Navidad a sus padres, no sé qué, y entonces como que había ahorrado un montón de dinero y había traído lo que en ese momento eran 40.000 pesetas, hoy en día no es nada, supongo, no sé, transformado en euros lo que será, pero en ese momento, en mi época, era muchísimo dinero. Entonces yo se lo robé y ahí sí me pillaron, igual que con lo del edificio no me pillaron, ahí sí me pillaron, ¿no? Y yo en el fondo era todo llamadas de atención, yo quería llamar la atención, yo quería ser protagonista, yo quería que los demás vieran que yo era el más valiente, el más grande, el más no sé qué, toda una fachada, ¿no? Y de repente me sentí indefenso, ¿no? Ante 4 profesores, el director en medio, preguntándome, ¿no? Diciendo, pero tú te das cuenta de que cada vez tienes más problemas, de qué tal, de que has hecho este grafiti en el colegio, de qué tal, de que... Me empezaron a saltar todos los trapos sucios que yo había hecho y que yo entendía que ellos podían saber que los había hecho, pero tampoco lo sabía tan seguro, ¿no? Y de repente, claro, estaba como asustado, ¿no? Viendo, pues, ¿qué me puede pasar en este momento, ¿no? Y me dicen, mira, hemos decidido que el único castigo que te vamos a imponer es que se lo digas a tus padres. Yo en ese momento, aunque os parezca mentira, como que me alegré, o sea, como si se bajara un peso de encima, ¿no? Y dije, ¿solo es esto? Va, fenomenal. Digo, esto se lo digo chupao. Me acuerdo que era un viernes, digo, se lo digo chupao este fin de semana. Pues fui incapaz. O sea, fui incapaz de enfrentarme a la realidad de mis padres. Y no tanto porque les tuviera miedo, sino porque todavía tenía corazón. O sea, todo ese odio que había en mí todavía no había terminado de cargarse el corazón que tenía, ¿no? Y era incapaz de pensar, pues, en las lágrimas de mi madre, ¿no? En que otra vez le había partido el corazón, que todo eso, ¿no? Y a mi padre igual, ¿no? No quería defraudarles, ¿no? Porque en el fondo me he pasado la vida así, de hecho todavía soy un poco así, ¿no? Como que vivo como un poco no queriendo defraudar, porque en el fondo es un amor propio gigantesco, ¿no? Y en el fondo siempre es un poco, pues, en esta esclavitud del qué dirán, ¿no? Del qué dirán, pues que a mí me esclavizaba en ese momento, ¿no? Pero en ese momento también desde cierto amor, ¿no? Que tenía mis padres, porque al final mis padres en todo este proceso no habían dejado de quererme. Claro, o sea, lo sorprendente es que mis padres no me habían mandado a la porra o a freír espárragos, sino que habían seguido apostando por mí, ¿no? Entonces, claro, todo eso a mí todavía no tenía el corazón tan duro como para no darme cuenta, ¿no? Total, que llegó el lunes, me preguntaron, yo dije que sí, que por supuesto que lo había dicho, llamaron a mi casa y se dieron cuenta de que no, por supuesto que no lo había dicho. Mi madre me recibió ese día en la ruta, pues como todos los días, nos recibía a mis hermanos y a mí, ¿no? Y lo primero que hizo, como siempre, fue abrazarme, ¿no? Pero en su rostro había algo distinto a lo de otros días, y es que ese día estaba llorando, ¿no? Ese día en su rostro había lágrimas, ¿no? Pero no eran lágrimas de decepción, no eran lágrimas de enfado, eran lágrimas de pena, ¿no? De tristeza, de amor, de querer darme más, ¿no? De sentirse incluso ella decepcionada tal vez con ella misma, como diciendo, quiero darle más, ¿no? Quiero ayudarle, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle, no? Tal vez le he dejado solo, ¿no? Entonces, claro, pues todo eso a mí me situaba en una posición, pues claro, que me hacía más indefenso aún, ¿no? Claro, mi madre es todo ternura. Y mi padre es todo ternura, pero también tiene carácter. Mi madre también, ¿eh? De hecho, yo siempre digo que el mal genio de mi madre no cabe en esta parroquia, con lo buena que es, y la cabezonería de mi padre no cabe en Alcorcón, ¿no? O sea, es tremendo mi padre. Pero es los dos, igual tendrán mal genio, cabezonería, o sea, son estupendos, ¿no? Son los dos mejores padres que Dios podía haber pensado para mí, ¿no? O sea, los mejores. De hecho, cuando pienso en la Virgen y San José, digo, no se deben de diferenciar mucho de Ramón y Amelia, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Ojalá les valorara más, pero de verdad que al menos en el fondo del corazón sí que lo creo, ¿no? Total, que viene mi padre y yo, claro, asustado, ¿no? Asustado diciendo, me va a dar un tortazo que se me van a quedar los 5 dedos de la mano pegados para toda mi vida, marcados aquí en la cara, ¿no? En el rostro. Pero no. O sea, se bajó del coche, se tiró a mis rodillas y me pidió perdón, ¿no? Y claro, cuando alguien te pide perdón por algo que tú has hecho, descoloca totalmente, ¿no? Porque dices, perdona, el que he hecho algo he sido yo, no has sido tú, ¿no? Pero en el fondo ellos sentían que tenían que darme más, ¿no?
que tal vez me habían dejado solo, indefenso, que tal vez habían tomado las decisiones mal, que no sé qué. En el colegio no podía seguir, ¿no? Y entonces, bueno, en el colegio, gracias a Dios, me recomendaron otro sitio para seguir, ¿no? Había un reformatorio en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, se llamaba La Sagrada Familia, era un colegio que estaba llevado por la diócesis, por curas, los mejores curas que yo he conocido en mi vida. Pues para chicos con muchos problemas. Allí se llegaba pues no solo con los problemas que yo traía, ¿no? Sino con problemas mucho más graves, ¿no? Problemas de drogadicción, verdadera delincuencia, o sea, verdadero violencia de familias, violencia a veces real, ¿no? De todo, ¿no? De todo. Y pues claro, yo llegué allí. Y yo llegué con dos problemas, ¿no? El primero, que nunca había repetido. Es verdad que, como os he dicho antes, o sea, los estudios se me dan fatal, pero gracias a mis padres, pues lo conseguí sacar todo en septiembre, ¿no? Pero la gente que había estado allí, de verdad, habían repetido como mínimo 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, claro, yo era demasiado pequeño para los de mi curso, ¿no? Los que estaban en mi clase, todos me sacaban 2 o 3 años, ¿no? Y luego además yo llegaba con un problema añadido, y es que yo no llegaba desde el principio de curso, que es cuando empieza a conocerse la gente, sino llegaba ya casi a mitad de curso, ¿no? Bueno, después de Navidades, ¿no? Para el segundo cuatrimestre. Y claro, la gente ya se conocía, se trataba, yo llegaba como un novato, ¿no? Y encima como un niño, ¿no? Entonces, claro, esto hizo que la gente, pues otra vez más, me dejaran de lado, ¿no? Nadie quería hablarme, nadie quería tener trato conmigo, yo intentaba acercarme, veía que había grupitos ya hechos, y entonces, claro, yo me empezaba a sentir solo. Era la primera vez que estaba tanto tiempo de mi casa. De hecho, era la primera vez que veía la nieve, porque un tío, pues de Madrid, como yo, pues claro, no habíamos visto la nieve más que si íbamos a la sierra, y de repente llego a Sigüenza, todo lleno de nieve, con unas estalactitas de hielo tremendas. Entonces, claro, hasta el mismo lugar era como difícil. Yo dormía con otros 7 personas en una habitación, yo estaba acostumbrado pues a dormir como mucho con mi hermano, entonces claro, era todo muy distinto, ¿no? O sea, el internado me sirvió para empeorar. De hecho, me acabaron echando del internado. En el internado me sirvió para empeorar por un motivo, ¿no? Porque al sentirme tan solo, también como que sentía mucho miedo, ¿no? Sentí miedo por 2 cosas. La primera por sentirme solo, y la segunda por lo que yo veía ahí, ¿no? Claro, yo había llegado a unos puntos pues ciertamente peligrosos, pero claro, allí verdaderamente era un peligro vivir, porque, o sea, se veían pistolas, navajas, drogas de todo tipo. Claro, yo había probado los porros, pero yo no había visto nunca cocaína, heroína. Claro, todas esas cosas a mí me asustaban, ¿no? Porque todavía me daban como cierto respeto. Luego estudiábamos con internado con chicas, ¿no? No os queréis imaginar lo que pasaba en los baños, ¿no? Claro, en ese momento hasta para eso era un poco inocente, ¿no? Entonces era todo como una situación que me superaba por todos los frentes, y esto me hacía llorar por las noches, ¿no? Y claro, los 7 compañeros pues no tenían cierta piedad conmigo, ¿no? Al revés, pues fueron a por mí, ¿no? Entonces, claro, al principio era solo reírse, luego era solo pegarse, y luego cada noche era intentar pues que no abusaran de mí. Claro, porque es que hasta en eso pues había una degeneración tremenda, ¿no? Entonces ya ahí perdí toda la inocencia que tenía, ¿no? Y claro, yo pensé, una de dos, o dejo que me destruyan completamente, o me hago peor que ellos, ¿no? Y escogí la segunda opción. ¿Cómo? Pues a través de lo más sencillo, de las drogas. Las drogas siempre es el camino más sencillo, ¿no? Porque es el camino de destruir la vida más sencillo, ¿no? Te da un prestigio enorme, te da dinero. A mí me daba mucho dinero. De hecho, traficar con ellas me daba muchísimo dinero y mucho prestigio. Entonces tenía a la gente comiendo de mi mano, ¿no? Y yo, como para lo malo he tenido más labio que para lo bueno, pues claro, no te das cuenta de que te empiezas a enganchar. Porque la droga, no todo el mundo te lo dice. De hecho, yo muchas veces lo digo a los chavales de mi parroquia. Digo, ¿vosotros creéis que un porro es lo menos peligroso del mundo? Pues claro, comparado con la cocaína o con las pastillas o con la anfetamina, pues por supuesto que es mucho menos peligroso. Digo, pues a mí es la droga que más miedo me da, porque detrás de esa vienen todas. De hecho, todavía no he conocido a un solo cocainómano o a una persona que haya acabado con las jeringuillas que no me ha dicho que lo primero que se probó en su vida fue un porro. No he conocido a nadie. Y he enterrado ya a varios amigos por sobredosis. Entonces, claro, sé por dónde va este mundo y lo conozco muy bien. Y me da pena
pues que la sociedad no dé ningún valor a esto y que parezca una cosa ya tan normal, porque la droga es una rueda que está en cuesta hacia abajo y que es que no va a parar, cada vez va a ir a más, cada vez va a ir a más, y en mi caso es así. De hecho, me daba tanto prestigio que cada vez me animaba más, aparte del gusto o el placer que podía suponer esto, ¿no? Luego me hacía olvidarme de quién era. Claro, porque en el fondo a mí me hacía sufrir quién era. No solo quién era, sino además hasta la misma máscara que yo presentaba. Todo me hacía sufrir porque todo era incompleto. En el fondo, como no había amor, detrás de ninguna de estas cosas no podía haber nada real. Claro, cuando todo es ficticio, cuando no hay algo real, cuando todo es de ciencia ficción, al final nunca llegas a ver que te llena, que te completa, ¿no? Entonces, claro, todo esto iba en detrimento. Entonces, en tercero de eso, hubo una intentona de echarme, pues porque también pinté un tren lleno de grafitis, me pillaron con temas de drogas y tal. Nosotros íbamos en un tren desde Chamartín hasta Sigüenza, me pilló la policía, bueno, todo esto se paró. De hecho, esos son otros momentos en los que es inevitable hablar de mis padres, porque otra vez más tuve que coger el teléfono y otra vez más tuve que llamarles. Y el viernes aparecieron. Y claro, yo pensaba, claro, estamos hablando de drogas, estamos hablando de la policía, estamos hablando de grafitis en un tren. Digo, son cosas muy serias. De hecho, había muchos problemas con algunos que me había pegado, que no sé qué tal. O sea, eran cosas muy serias, ¿no? Decía, ahora sí que el guantazo lo tengo bien merecido. Pues otra vez me volví a sorprender, ¿no? Recordar el capítulo 15 del Evangelio de Lucas cuando nos cuenta Jesús la parábola del hijo pródigo, el padre que se tira a las rodillas del hijo, le besa efusivamente. Yo es que eso lo he vivido. Esos son mis padres. Pero no una vez, sino esta es la segunda. Y todavía quedan muchas más, ¿no? En cuarto de eso me volvieron a pillar con temas de droga. Pasó exactamente lo mismo. Mis padres a mis rodillas, ¿no? Queriéndome, queriendo quererme. Pero yo era incapaz de verlo, ¿no? Total, que ya tuve que abandonar ese colegio y me vine a estudiar otra vez a Madrid, ¿no? Cuarto colegio, otra vez más, volver a hacer amigos, todo tal, ¿no? Y me volvieron a pillar con temas de droga. Pero esta vez me echaron y ya se suponía que era para siempre, ¿no? Claro, tanto fracaso escolar, ¿no? 4 colegios. Todavía no había visto en mi vida a alguien que me quisiera. Mis padres. Pero yo era ciego para querer verlo, ¿no? Entonces, todavía nunca, ¿no? Y yo no había querido todavía a nadie. Entonces, claro, llegas a un momento en la vida, yo no tenía más de 16 años, en los que de repente dices, ¿esto es la vida? Porque a mí me habían dicho otra cosa. Y entonces sientes que, ¿para qué seguir? O sea, la idea, además es que no te abandona. O sea, cuando la idea se mete en tu cabeza, está R que R todos los días. El demonio es súper inteligente. Entonces, claro, te empieza a pensar, te empieza a ver. O sea, el demonio solo tiene que hacer una cosa: quitarte el disfraz y que te veas. Con eso ya te ha convencido. Y claro, a mí me quitó el disfraz y me dijo, este eres tú. Y claro, yo me daba tanta pena a mí mismo de lo que yo era, que yo no quería seguir viviendo una vida con la vida que yo llevaba. ¿Podía tenerlo todo? Pues sí, todo lo que para el mundo es importante, relaciones, amistades, chicas, drogas, dinero, todo lo que quisieras. Y a la vez no tenía nada. Porque no tenía amor. Yo esto se lo explico alguna vez a la gente de la parroquia, ¿no? Existen 2 tipos de amores en la vida, ¿no? Existen el amor propio, que lo que hace es destruirte. Porque cuanto más te quieres, menos quieres a los demás. Y luego está el otro tipo de amor, ¿no? Que es el no quererte. El no quererte, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido más positivo de todos, ¿no? En el sentido de que no pierdo el tiempo en quererme, porque me es más importante quererte. Claro, eso es lo que nunca había vivido en mi vida. Nunca había querido a nadie. Había perdido tanto tiempo en quererme que lo único que me había hecho era destruirme, ¿no? Mi orgullo, mi vanidad, mi amor propio. Todo eso me había alienado, me había estar seco, absolutamente seco. Entonces, claro, te ronda la cabeza, ¿no? Y el demonio te ronda y te ves que en el fondo, si la gente supiera quién es, si la gente supiera tus pensamientos, si la gente supiera tus pecados, si la gente supiera lo rencoroso que eres, si supiera lo que te pasas el día juzgando, si supiera quién eres, lo impuro que eres con el pensamiento,
no te querría. Es que ni tus padres te querrían. Porque tus padres han visto la cobertura, pero si vieran el corazón, si vieran el fondo, no te querrían. Entonces, pues quise suicidarme e intenté suicidarme. Lo intenté. Pero Dios puso en mí 2 ángeles, que fueron mis padres. Rezaron, hicieron penitencia, mis hermanos, igual. Y mi madre, viéndome tan incompleto, se me tiró a mis rodillas y me pidió que fuéramos a una parroquia. Había un sacerdote muy joven, muy bueno, que podía ayudarme y tal. La parroquia todavía no estaba ni construida, era un barracón de obra en Boadilla. Y claro, yo llego y yo había visto muchos curas en mi vida, pero llego y de repente veo un cura feliz. Feliz. Yo, para mí, los curas, o sea, era horrible. De hecho, en internado habíamos hecho todo tipo de cosas contra ellos. Les habíamos pegado. Me acuerdo una vez, que esto no se me olvida, porque es que me duele todavía. Sé que el Señor me lo ha perdonado de sobra, pero me duele, ¿no? Una vez un grupo de chavales, cogemos un crucifijo, lo tiramos. Y yo me acuerdo del cura llorando, ¿no? Llorando porque estábamos todos miccionando encima, ¿no? O sea, yo he hecho cosas brutales con los sacerdotes. De hecho, a mí me sorprende que la Iglesia sepa lo que yo he hecho y mira lo que soy ahora mismo, ¿no? O sea, lo de la misericordia de la Iglesia de verdad que me descoloca, ¿no? Me descoloca. Pero claro, yo vi a un cura ahí feliz, ¿no? Y es que me acuerdo perfectamente que solo ese hecho ya me cambió. O sea, fue una de las 1000 cosas en las que Dios se sirvió para volver a enamorar mi corazón, ¿no? Ver a un cura feliz, porque yo decía, este tío no tiene nada. O sea, yo tengo todo lo que el mundo desea. Este chico tiene, este cura tiene todo lo que el mundo dice que no es la felicidad, y yo veo que él es feliz y yo no lo soy. Yo he seguido al pie de la letra los consejos del mundo, al pie de la letra. No me he saltado un párrafo ni una tilde. Y lo que ha servido es que esté más vacío. Este hombre ha hecho todo lo contrario de lo que el mundo dice y es feliz. Claro, de repente este cura me ve y de repente me sonríe, ¿no? Sin conocerme de nada. Se acerca y me pregunta, ¿quién eres? Y me dice, pero le digo, bueno, es que a mí me conocen por Pachús, ¿no? Entonces le dije Pachús. Y de repente dice, hombre, el hijo de Amelia, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y me da un abrazo, ¿no? Hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en mi vida, ¿no? Claro, rompí. O sea, en ese momento rompí a llorar. El pobre me sentó en una silla en su despacho y empezó a escucharme, ¿no? Y empecé a contarle todo, con más pelos y señales que os lo he contado a vosotros. Todavía no me volvéis a invitar a vuestro programa. Pero, o sea, con una claridad. Me acuerdo que es la primera persona a la que no he mentido. Yo mentía a todo el mundo, de hecho me mentía a mí mismo. O sea, todo era una máscara. De repente me quité el disfraz. Y claro, yo se lo digo muchas veces a él, ¿no? Bueno, se lo he dicho alguna vez. A mí me sorprendió su mirada. Su mirada no fue una mirada de juicio, que era la que el demonio me había prometido si yo me quitaba el disfraz. No fue una mirada de odio, de rencor. Fue, y puedo decirlo literalmente, la mirada de Dios. Claro, de hecho me descolocó tanto que él sonreía. Entonces decía, una de dos, o no se entera o no me hace caso, porque es que no puede ser. O sea, yo le estoy contando aquí una serie de barbaridades gigantescas y es que no me hace caso. Este tío no me está haciendo caso. De hecho, casi hasta me enfadaba, o sea, por dentro, ¿no? Diciendo, o sea, estoy perdiendo el tiempo aquí 2 horas. Claro, termina y me dice, ¿y qué? Me dieron unas ganas de reventarle la cabeza a palos, porque, con perdón, porque no tengo otra expresión, de cogerle del cuello y estrangularle y decir, o sea, verdaderamente me has hecho perder el tiempo. Pero cuando completé su frase lo entendí todo, ¿no? Me dice, ¿y qué? Si más grande es la misericordia de Dios, ¿no? O sea, como si a un terrorista que ha matado a 1 millón de personas le dicen, ¿y qué? Claro, de repente hay una furia dentro de él, pero a la vez hay como una paz. Una persona que se creía en el infierno, de repente por primera vez se ve en el cielo. Claro, la gratitud hacia Dios de repente explota. O sea, yo en ese momento exploté. O sea, exploté de decir, pero de verdad que el cielo es para mí. O sea, de verdad que todavía no lo he estropeado. De verdad que todavía hay sitio para mí. Claro, entendí quién era Dios.
entendí que el verdadero don que yo le pedía a Dios cuando era pequeño era la misericordia. O sea, yo lo que yo quería era sentirme querido. Y yo le echaba las culpas a Dios cuando Dios era el único que me quería de verdad. O sea, le echaba las culpas precisamente al único que me quería tal y como yo era. Que no necesitaba que yo fuera delgado, que no necesitaba que yo fuera inteligente, que no necesitaba que yo fuera más alto, que le parecía perfecto. Hasta incluso siendo más pecador, no conseguía cambiar la concepción que Dios tenía sobre mí. Entendí que Dios era mi Padre. En esa misma confesión, De hecho, Javier me puso en ese momento una cruz en las manos. De hecho, no se ha separado de mí hasta entonces, ¿no? Y me acuerdo, pues eso, ¿no? Que yo miraba la cruz y decía, pero ¿de verdad? ¿De verdad que me quieres tanto? Casi como un adolescente con coletas que está todo el rato pensando lo muchísimo que le quiere el novio, ¿no? Y está allí como haciéndose la película de Disney. Pues así es como me sentía yo. Pero claro, no como el adolescente que vive en un mundo ficticio. Es que en este momento no era ficticio, era real. O sea, veías la cruz y es que eso eran hechos reales. Eran hechos concretos, o sea, eso era verdad. Jesús había puesto una corona de espinas, se había clavado en las manos y los pies a un madero, había destrozado su espalda. O sea, era verdad. Y no lo había hecho por mí, como dice la Escritura, cuando soy justo, que por eso lo hace cualquiera. No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza. Y que Jesús me quería. Daba la cara por mí, apostaba por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. ¿Y ahí entregarte a él? Bueno, hubo un ¿Has momento, no de entrega, sino de... Yo quería estar pegado a él como una lapa. O sea, claro, descubrir a Jesús es querer estar con Jesús. Si no quieres estar con Jesús es que no lo has descubierto. Si vas a misa, con perdón, tal vez puede sonar así un poco, pero si solo vas a misa los domingos y Jesús es algo de los domingos, es que no has descubierto quién es el Señor. Entonces, claro, no es que yo me sienta más. De hecho, yo no creo que yo tenga ningún mérito, sino al revés, soy un egoísta. Y soy tan egoísta que necesito estar con Jesús todos los días. Yo no puedo estar con Él los domingos, porque viendo que Él es lo mejor, pues desde ese momento yo empecé a ir a misa todos los días. Me acuerdo que eso sucedió un 21 de diciembre del año 2001, a las 7 de la tarde, la misa a las 8:30, y desde ese día te puedo decir que he comulgado todos los días de mi vida. De no hacerlo en muchísimo tiempo, hacerlo todos los días. Porque yo entendía que, claro, que ese Jesús luego me lo podía comer. Claro, cuando este cura encima me explicó que luego podía ir a misa, podía comulgar, podía recibirle, claro, como para no hacerlo a diario. Entonces, claro, de repente empecé una relación con Dios totalmente distinta. Empecé a comulgar todos los días, empecé a tener dirección espiritual con este sacerdote. Cada vez que pecaba, la iglesia me decía, no te preocupes, te dejo que te confieses. Y yo decía, Dios mío, ¿pero esto ha estado siempre así? Los curas que les había visto 1000 veces ponerse a confesar y no entendía lo que estaban haciendo, y estaban para mí, para que si yo hubiera tenido un error, de repente podía recibir otra vez el abrazo de Dios, su misericordia, que esto no se agotaba. Mira que he intentado cansar a Dios con mis pecados, no hay manera de cansarle, es que no hay manera. De hecho, no he cambiado absolutamente ninguno de los pecados de los que me confesé hace 16 años, y aún así, mira, todavía cura y aún así me quiere, aun siendo tan soberbio, aun siendo tan vanidoso, aun buscándome en todo lo que hago, hasta en esta misma entrevista. O sea, en todo, y el Señor me quiere, apuesta por mí, ¿no? Entonces yo empecé a apostar por Él, en la oración, en la dirección espiritual, la confesión, en tal. La parroquia éramos 2 gatos, pero yo no salía de allí. Claro, eso me hizo dejar todas las amistades, porque entendía que si volvía a ese mundo, perdía a Jesús. Y Jesús ya era tan importante y no podía perderle. Jesús no había querido perderme, por eso se ha ido a una cruz. Yo no quería perderle, ¿no? Entonces aposté por Él y claro, en ese discernimiento pues yo me iba enamorando, y este cura como que veía una vocación en mí. Claro, me parecía imposible, o sea, de dónde me había sacado el Señor era imposible. Además, ¿qué tenía yo que ofrecer al mundo? Yo no tenía nada que ofrecer. Claro, en ese momento era tan vanidoso que no me daba cuenta de que el sacerdote no ofrece nada. Lo que puede ofrecer es a Jesús, porque el sacerdote es Jesús. Da igual que sea tímido, gordo, da igual. Las características del sacerdote da igual, porque cuando de hecho te dice, yo te absuelvo, te absuelve. De hecho, cuando dice, tomad y comed, eso es su cuerpo. Cuando te dice, yo te bautizo, realmente eres hijo de Dios, ¿no? Lo único que te puede ofrecer Él. Pero claro, yo en ese momento no lo veía. Yo veía pues las capacidades que se suponía que tenía un cura, que luego Dios se ha cargado todo ese esquema.
Me ha dicho que no vale para nada, que o está él en el esquema o yo no le puedo ofrecer nada al mundo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues claro, sí es verdad pues que hubo una cosa que cambió en mí, y es que ser cura no me hubiera importado que el Señor me lo hubiera pedido, o sea, porque me lo pedía Él. Tampoco creía que me iba a ser más feliz siendo cura. De hecho, los curas en ese momento para mí tenían una gran estima y me encantaba estar con cualquier sacerdote. Pero claro, por lo menos ya había cambiado algo en mí, el hecho de que ser cura no es lo peor que te puede pasar en la vida. Eso sí, eso se había pasado. Pero como la vocación la había tenido desde siempre, cada vez el Señor me iba dejando verla más. Pero yo, claro, a mí me escandalizaba un poco que Dios me pudiera llamar a mí. Eso sí, a mí sí. A mí no, o sea, el ser cura me parecía una pasada. Pero vamos, como me parecía una pasada un matrimonio cristiano, me parecía una pasada la vida religiosa, me parecía una pasada cualquier cosa con Jesús. Entonces, en ese momento, pues, habían pasado 6 meses. O sea, es que solo 6 meses, desde que yo había no convertido, porque en eso todavía estábamos, pero sí reconocido que Jesucristo existía y que me quería. Y entonces estábamos, pues, en un día 5 de mayo, año 2002, y me acuerdo que empiezo a leer el pasaje de Lucas en la que aparece la pesca milagrosa por primera vez en la llamada de los discípulos, ¿no? Y yo nunca me había sentido tan como Pedro, diciéndole a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Porque en el fondo yo me vi tan reflejado en Pedro y digo, es que este soy yo. Soy el que se ha subido Jesús a su barca y le he dicho, le ha puesto en ridículo delante de todo el mundo, Señor, hemos estado pescando toda esta noche, tú no tienes ni idea, pero bueno, para que te quedes tú mal, en tu nombre he hecho las redes. Así sentía que había sido mi vida hasta ahora, hasta ese momento, ¿no? Y de repente ver que Jesús había dado frutos y sentir que yo le decía, apártate de mí que soy un pecador, Jesús, o sea, si es que no soy nadie, o sea, sentía que ese pasaje estaba para mí. Pero claro, de repente escucho, no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y siento que estas palabras en mi corazón estaban escritas desde siempre. Y de repente vuelvo a leer y el Señor me lo vuelve a dejar claro. Vuelvo a leer y el Señor me lo vuelvo a leer, pero así como 10 minutos, diciendo, no puede ser, me lo estoy inventando. O sea, he tenido una sugestión, estoy en los mundos de Yupi. O sea, no puede ser, es que no puede ser. Literalmente no puede ser que estas manos que tantas veces han negado a Jesús, cojan un día a Jesús en la Eucaristía, que perdone los pecados. Es imposible. Pero ¿cómo me puedes querer regalar tanto, Señor, si yo no soy nadie? Yo no soy nadie. Claro, todavía seguía con esa mente de que el amor hay que cobrarlo. Y claro, Jesús todo el rato me está diciendo que el amor es gratis. Que para amar solo hace falta una cosa, que tengas un corazón gratuito. Porque de hecho, si cobras por el amor ya no es amor. Si buscas en el otro algo para ti, ya no es un amor tan puro como el que el Señor busca en mí, ¿no? Y el Señor me estaba amando así, en una gratuidad enorme. Me había dado ya todo, si es que ya me había dado todo, me había dado el perdón de mis pecados, que con eso me habría bastado. Y de repente me da una vocación al sacerdocio. Claro, yo primero me sentí pequeño, inferior, o sea, todo lo que... pero a la vez como tan agraciado, decía, joder, ¿cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a decir que no a mi felicidad? Pero no fue eso solo la respuesta, ¿no? Sino que sentía que si le decía que no, no solo me ganaba mi infelicidad, sino que ganaba su infelicidad. Y creo que eso fue lo que me hizo decir que sí. Le veía triste si le decía que no. Veía que él le hacía feliz que yo fuera cura, que yo fuera de él, que yo estuviera consagrado, que mi vida fuera suya, como un esposo que le pide la novia a su esposa. O sea, no solo se la pide para hacerla feliz, sino porque sabe que su felicidad es esa mujer. Y yo sentía que la felicidad de Jesús era yo. Entonces, claro, ¿cómo le iba a decir que no? ¿Cómo le iba a decir que no? No podía decirle que no. Entonces le dije que sí, ¿no? Al principio pensé que me había vuelto loco, llamo a Javier me dice, pero tío, si esto lo pensaba yo desde hacía muchísimo tiempo, tal. Y no me lo puedo creer. Se lo digo a mis padres, mi madre llorando, pero de feliz, mi padre igual, mis hermanos también. Una preciosidad.
dentro del seminario, que es el mejor lugar del planeta. O sea, la gente pierde el tiempo yéndose a ver, yo qué sé, el Everest, diciendo esto es la maravilla del mundo, o las 7 maravillas, las pirámides. Que se vayan al seminario de Getafe, por favor. O sea, o a cualquier seminario del mundo. Es el lugar más precioso, aunque sea todo ladrillo. Y bueno, mi seminario no me puedo quejar, que está en Cerro de los Ángeles, ¿no? O sea, que es un lugar precioso. O sea, lo que yo veía ahí era una preciosidad, cómo se amaba al Señor. Yo ahí empecé a descubrir pues también un montón de cosas en el trato con los demás. Cuando luego entré al seminario, han sido 10 años de mi vida que no cambio, es que no cambio. Cada seminarista que ha estado allí, que ahora muchos son compañeros míos sacerdotes, ¿no? O sea, todos mis formadores eran verdaderos padres. Fue una preciosidad tener todos los días la celebración de Eucaristía, el sagrario, todo. Vivir con un sagrario, a mí me parecía alucinante. O sea, que en mi casa había un sagrario. Ahora ya es un poco más común, pero que en mi casa había capilla. O sea, me parecía alucinante. Yo antes tenía que salir de mi casa para ir al sagrario más cercano, que estaba 10 minutos andando. En mi propia casa, accesible a la hora que quisiera. Me levantaba a las 2 y estaba ahí el Señor. O sea, eso me parecía alucinante. O sea, pero alucinante, me parecía el mejor lugar del mundo. El mejor. Y es verdad que me costó muchísimo, porque los estudios me costaron un porrón. Me costó muchos años, repetí varios años, gracias a varios seminaristas, uno de ellos en concreto, que siempre le daré las gracias. O sea, realmente, pues pude sacarlo poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero me daba igual, es que me daba igual repetir, me daba igual. Pero decía, pues un año más en el seminario, pues un regalo más, ¿no? Y ya se iba acercando el momento de la ordenación y decía, Dios mío, pero ¿cómo me voy a ordenar yo? ¿Pero qué le voy a ofrecer yo al mundo, Señor? Si es que te ofrezco a ti, pero si es que voy a ser súper mal cura, si es que soy súper infiel en todo, veía mis pecados, veía tal, pero a la vez veía que la Iglesia decía que sí, que tenía vocación, que sí, que me ordenara, que sí, y es la Iglesia. Gracias a la Iglesia yo me he ordenado. Si no, tal vez por mis complejos y mis afectividades desordenadas no me hubiera ordenado, ¿no? Porque en el fondo me daba miedo ser mal cura, ¿no? Había incluso visto pues a curas que habían dejado el ministerio, que habían dado escándalos. Decía, ¿cómo voy a hacer yo esto, no? Por la Iglesia. La Iglesia se me dice un cura santo, no un cura mediocre. Pero a la vez veía la llamada de Dios y la llamada de la Iglesia. Y claro, no dudo pues que también yo quería decir que sí, ¿no? Y entonces me ordené. Y celebrar la misa fue alucinante. O sea, fue alucinante. No solo poder comulgar, sino poder celebrar. O sea, a mí me parece alucinante, incluso cuando le cojo con mis dedos, o sea, consagro, me parece alucinante. O sea, realmente siento un poco eso que decía el cura de As, ¿no? Que decía que cuando consagraba, miraba al Señor, decía, Señor, es que si supiera que tú y yo no vamos a pasar la eternidad juntos, ahora ya no te suelto. Y a la fuerza la tenemos que pasar. O sea, verdaderamente es que tengo a Dios en mis manos. Puedo obligarle a pasar conmigo el cielo, aunque sea un pecador. De hecho, no le suelto y ya está. Tenemos que pasar la eternidad juntos, a la fuerza. O sea, a mí me parece tan alucinante eso, que Dios lo haga a través de mis manos. O sea, me parece alucinante. La confesión, los sacramentos. Pero lo que más alucinante me parece es ser suyo. De hecho, es lo que más ganas me daba en el seminario. No tanto, tal vez la misa era lo que más ganas me tenía, pero más que la misa, de todas las cosas que sabía que iba a hacer de cura, era ser de Dios, ser de Él, ¿no? Pero yo quería responder a su amor, ¿no? Aunque fuera con mi vida llena de pobrezas, llena de miserias, llena de limitaciones, pero yo había visto que Él me quería sin disfraz. Pues yo no quiero darle mi vida a nadie, de hecho, ni a una mujer ni a nadie, porque entendía que era Él al que yo quería darle la vida, ¿no? Y así ha sido pues 7 años preciosos, ¿no? En los que pues Dios ha actuado otra vez mío, ¿no? Yo todavía me sigo sorprendiendo. O sea, me sigo sorprendiendo de que pueda ser capaz de hacerlo. Muchas veces se lo digo a la gente, ¿no? Digo, tampoco es tan sorprendente. Si es capaz de hacer lo que hace un trozo de pan, pues también con un trozo de carne podrá hacerlo, ¿no? Es Dios, puede hacerlo, es Dios. Es otra de las 1000 demostraciones de las que es Dios, ¿no? Pues si es capaz de hacerlo a través mío, es Dios. Porque yo no soy capaz. Él sí, yo no. Él es capaz, ¿no? Entonces, es otra vez más, pues... Es que vivir un día siendo cura y no sonriendo es muy difícil. De verdad. Creo que aun cuando he tenido sufrimientos, muchísimos, no lo dudo, la parroquia es un lugar en el que se sufre también mucho, porque sufres por las personas, sufres por sus incomprensiones a veces, por sus divisiones, porque no ves comunión, tal. Hay momentos en los que te duele, pues como un padre que tiene a sus hijos, ¿no? Te duele. Pero es que
¿cómo no sonreír? Si, yo digo, si es que si me quitaran la misa, entonces sí que no sonreía tal vez. Pero teniendo la misa, es que te da igual, o sea, que te traigan todo. Y eso que mi capacidad de sufrir es un 0 a la izquierda, o sea, me quejo cada 2 por 3, ¿no? Todo. Y ves cómo el Señor te sostiene en la iglesia, te sostiene en los sacramentos, te sostiene en la comunidad, ¿no? Yo además estoy pues en una comunidad que me sostiene, mi grupo de curas me sostiene, ¿no? O sea, voy viendo cómo el Señor pues poco a poco va haciendo en mí, ¿no? Incluso pues ahora que cada vez me voy viendo peor cura. O sea, que al principio como era un ciego y no sabía lo que era un cura, pues bien, pero incluso ahora pues veo cómo Jesús apuesta por mí, ¿no? Y todos los días veo cómo va haciéndome santo, cómo al revés, cómo ha puesto un camino para que yo pueda crecer en la fe. Me veo con una incapacidad muchas veces ante 1000 cosas y sin embargo veo cómo el Señor actúa, ¿no? O sea, veo los milagros del Señor, ¿no? Veo realmente pues que Dios existe, que está vivo, que me quiere. No sé, mi vida es como, podría definirlo en una palabra, ¿no? Como un milagro, o sea, como un milagro, todo continuo, todos los días, ¿no? Y cómo no ser feliz ante un padre que me quiere tanto y luego la madre, que es que ya es la otra repasada. O sea, verdaderamente eso sí que ya fue pasarse 1000 pueblos, ¿no? Darnos a la Virgen. Ahora que es el mes de mayo yo lo pienso, ¿no? Lo fundamental que ha sido mi relación con ella, ¿no? A veces me duele hablar tanto de Dios y parece como que no hablo de ella, al revés. O sea, es que estoy hablando todo el rato de ella al revés, ¿no? Porque es que ella va todo el rato al lado. De hecho, yo le doy gracias a Dios porque mi parroquia sea la Inmaculada, ¿no? O sea, no entiendo mi vida sin la Virgen, no entiendo, ¿no? Y a veces quiero ir solo al cielo por verla, ¿no? Porque al final a Jesús le puedo recibir aquí en la misa. Y supongo que la Virgen, los santos, por supuesto, todos están presentes en la misa. Pero también tengo unas ganas de abrazar a la Virgen, que es que me muero de ganas. Entonces, claro, como para no querer ir al cielo hoy, no mañana, hoy, en este momento, después de esta entrevista, ¿no? Poder ver su rostro, poder ver lo guapa que es que estoy convencido de que es más guapa incluso de lo que me imagino, que ya es lo que me imagino es bestial. Y su corazón, que no debe de caber, y yo qué sé, y el cariño que ella me tiene. O sea, a mí todo eso no sé, el cielo debe ser una pasada. De hecho, es que me muero de ganas de ver lo que es eso, ¿no? Así que bueno, no sé, me he enrollado, pero vamos, todo. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.